El 30 de abril de 1915 tuvo lugar un hecho que cambió la vida y la sociedad de nuestros pueblos: la llegada del ferrocarril. Una línea que unía Medina de Rioseco y Palanquinos, de vía estrecha y con carácter estratégico. Varios años antes, en 1884, nació la línea que unía Valladolid con Medina de Rioseco. En 1952, por su peligrosidad, se cerró al tráfico de viajeros el trazado urbano que unía San Bartolomé con la estación de Campo de Béjar, situada en el solar que hoy ocupa la estación de autobuses y que recorría la calle Gabilondo, Paseo de Zorrilla, calle San Ildefonso, el actual Paseo de Isabel la Católica y el Puente Mayor. Se mantuvo el tráfico de mercancías por la noche hasta 1961, momento en que se clausuró y desmanteló definitivamente la línea. Es la ascensión a la planicie del Páramo, conocida por la Cuesta del Reventón. Se cuenta que muchos se apeaban del tren cuando iba lleno porque la máquina no podía más, y subían andando la cuesta hasta el páramo, donde volvían a montarse en el trenecillo. Una vez allí, continuaba hasta Villanubla, Torozos, La Mudarra, Coruñeses, Valverde de Campos. Tardaba unas 2 horas en llegar a Medina de Rioseco, a una media de 20 kilómetros y medio por hora. Otro apartado importante de estos ferrocarriles fueron los años de Fielato y Estraperlo. En muchas estaciones había una pequeña oficina para cobrar los impuestos por llevar mercancías para vender. Antes de llegar a la estación, y dada la lentitud del tren, algunos se bajaban en marcha, y de esa manera burlaban a los cobradores. La gama de escondites corporales para guardar las provisiones y mercancías era todo un lujo. La necesidad aviva el ingenio. Desde guardar, sobre todo mujeres, tabaco, medicamentos, entre las largas faldas, hasta en las espaldas, llevar una panceta atada alrededor del cuerpo. Y en 1915 se puso en marcha el tramo de Medina de Rioseco a Palanquinos. Por tierras zamoranas y leonesas se le conocía como El Charango.
En las afueras del pueblo se conserva la antigua estación y muy cerca de ella la antigua fábrica de ladrillos y tejas, que se empleaban para construir las estaciones de la línea. El conjunto está compuesto por el edificio de viajeros, el almacén de mercancías y el urinario lampistería, los 3 edificios construidos en ladrillo. Los restos del conjunto ferroviario constan del edificio principal de viajeros, edificio de mercancías, depósito de agua y una de las 2 cocheras que dieron servicio a la red ferroviaria. El caché, el apeadero, así se conoció y se conoce, este peculiar sitio, ahora abandonado, por aquí estará escondido el caché. En este tramo el tren casi se detenía y a la gente les daba tiempo a bajar y coger uvas de los majuelos. Desgraciadamente, la estación fue demolida, quedando tan solo una apeadero casita. En estas estaciones y de un montón de pueblos de sus alrededores se juntaban vecinos, viajantes, tratantes de ganado, agricultores, estudiantes de familias pudientes que iban a la capital a estudiar. Todo un rosario de idas y venidas, de comercio en las estaciones vendiendo de todo lo que había. Era normal el meter la bicicleta al tren con las cestas llenas de animales para las diferentes ferias y mercados, gallinas, conejos, pollos, pichones, algún que otro cerdo que los alojaban en la parte de atrás, en un vagón especial para animales más medianos. Se estableció la circulación de 6 trenes a lo largo del día. El de Rioseco a Palanquinos salía a las 13:05 horas y llegaba a las 16:53, cruce con el tren 102 en Palazuelo a las 13:35, por lo que tardaba 3 horas y 48 minutos en recorrer 94 kilómetros. El de Palanquinos a Rioseco salía a las 8:40 horas y llegaba a las 13:47, con un recorrido de 94 kilómetros en 4 horas y 7 minutos. El tramo entre Rioseco y Villanueva del Campo era de 36 kilómetros y salía a las 19:30 horas. 1 hora y media después llegaba a su destino. Por su parte, el recorrido de Palanquinos a Villanueva salía a las 17:40 horas y finalizaba a las 20:30. Recorría 58 kilómetros en 2 horas y 23 minutos. El de Villanueva a Palanquinos salía a las 5:50 horas y llegaba a las 7:54 con un trayecto de 58 kilómetros en 2 horas y 24 minutos.
Finalmente, el tren de Villanueva a Rioseco salía a las 5:45 horas con llegada a las 7:30, un recorrido total de 36 kilómetros en 1 hora y 28 minutos. Rehabilitados recientemente, a este patrimonio ferroviario de Fresno de la Vega se le ha dado un nuevo uso como sede del Consejo Regulador de la IGP Pimiento Fresno Benavente, lo cual garantiza su futuro. Los vagones eran de madera y en el centro había una estufa de carbón para calentarse en invierno y asar castañas y patatas. El 11 de julio de 1969. Llegó el silencio. El tren Burra dejaba de rodar. En otra época lleno de vida, proyectos y esperanza, 51 años después solo nos queda imaginar todo lo que pudo haber sido y no fue. La falta de una inversión racional y sostenible, el despoblamiento, le condenaron a la precariedad y el abandono. Su llegada no fue suficiente para cambiar el destino de estas comarcas, pero sigue siendo un elemento inolvidable en el recuerdo y el símbolo de una época. Los años han pasado y las cosas han cambiado. Hoy solo nos queda el recuerdo de una época.